Pues nos hemos juntado aquí para hablar sobre mecánica digital y vamos a hablar con la creadora de la mecánica digital, Alba Delgado. Qué placer estar aquí compartiendo contigo Un súper este placer. momento. Cuéntanos, ¿qué es la mecánica digital? Pues la mecánica digital era un espacio que quedaba entre programadores web, gente que no hacía webs y gente que no sabía programar ¿Vale? y que hacíamos cosas técnicas y no teníamos nombre. Vale. Y gente que monta formularios, que hace funnels, que monta automatizaciones, que automatiza facturación, que monta escuelas online, que hacen funcionar el mecanismo técnico de los negocios digitales fuera de WordPress y fuera de hacerlo a medida. Y no programan. No. Vale. Nosotros somos configuradores, no programadores. Configuradores, porque es verdad, la mayoría de las aplicaciones son realmente difíciles de configurar para un particular que no tiene idea, ¿no? Bueno, tardas mucho tiempo en abrir la ruedita, ver todas las opciones, ver todos los menús, entender qué hace cada cosa y decidir después qué quieres que haga la aplicación. Vale, tienes que entender la lógica de cada una de las herramientas, que es un follón. Y después, claro, no solo una herramienta, sino yo tengo un sistema creado de un montón de herramientas que entre ellas hablan. Correcto. Y eso es lo que hace una mecánica digital. Sí. Hacer Vale. un diseño óptimo para que funcione bien y no falle. Vale. Y esto es muy necesario, sobre todo porque ahora mismo todos funcionamos con miles de aplicaciones. Sí. A veces más de las que necesitas. Esa es la otra parte de la mecánica digital. ¿Y esto de la mecánica digital es una profesión? Totalmente. Alta demanda, poca oferta. Muy bien. Poca oferta, sobre todo porque la cantidad de mecánicas y mecánicos digitales que hay ahora es muy pequeña. 83. 83 personas se dedican a este nuevo oficio, a esta nueva profesión. Bueno, 83 formadas conmigo. Como mecánicos y mecánicas digitales. Sí, solo mujeres hasta ahora. Vale. ¿Y la mecánica digital no es lo mismo que un asistente virtual? No, la mecánica... Hay asistentes virtuales que montan Zapiers. Vale. ¿Qué es un decir, Zapier? Zapier es un sistema que traspasa información entre un sistema y otro. Es decir, Vale. cada vez que alguien compra en mi escuela online y paga por Stripe, ¿Sí? le pone una etiquetita en ActiveCampaign que dice ha comprado el curso A. Vale. ¿Vale? Ese traspaso Así es como hablan. Sí, normalmente se hablan a través de un tercer sistema, Zapier Make N8N, que ahora está súper de moda. Vale. Pero hay una diferencia trascendental entre saber hacer la parte técnica, saber Vale. qué botón tienes que apretar y saber por qué aprietas el botón. De acuerdo. Entonces, la diferencia entre alguien que sabe hacerlo y una mecánica digital es que la mecánica digital sabe por qué tienes que apretar eso para que tu negocio vaya mejor, porque se han metido en tu piel y te aconsejan lo que realmente necesitas que hagan. Teniendo toda la experiencia de saber qué es lo que hace falta, qué es lo que funciona, cómo se combina. Y qué riesgos tiene, qué te puede fallar y explicártelo. Porque un asistente virtual o un automatizador le dices, hazme esto y te lo hacen. Pero a lo mejor te lo hacen Vale. y no te advierten que si vendes 200.000 cursos va a petar. Porque tiene un límite. Pero esto es nuestro deber como mecánicas digitales, explicártelo para que tú decidas. Yo recuerdo que hace unos años la visión es tengo que contratar a un informático para que me haga una página web. Esto ha cambiado muchísimo. Sigue habiendo informáticos que hacen páginas web. Muchos. Muchos. Pero la realidad es que yo ahora no voy a buscar un informático para que me resuelva un problema técnico, que son técnicos estos problemas, pero de cómo configurar un lanzamiento, cómo configurar una membresía, cómo configurar un sistema de pagos o cómo configurar una escuela online. Porque el informático se formó, hay dos ramas, pero digamos los informáticos que instalan Windows no están en el digital. El informático que sabe programar es un informático que piensa en lenguaje de programación. Y esto le lleva a resolverlo todo con código a medida. O con plugins de WordPress que vienen a ser... Y en esta transformación, porque es un cambio de paradigma, ¿qué hace que nazca la mecánica digital? ¿Cuál fue el momento? Porque la creaste tú. ¿En qué momento tú sientes algo por dentro que te lleva a decir me meto en este berenjenal de ser la capitana de este movimiento? Pero yo venía del corporativo, yo venía del sector en corporativo y cuando me pasé al mundo digital y empecé a hacer esto que no tenía nombre,
De hecho, montaba MailChimp en la época. MailChimp son sistemas de mail, de email marketing. Sí, de email marketing. Entonces entraba, veía algo que ya estaba montado y preguntaba, ¿quién ha montado esto? ¿Te ha dejado algún tipo de documento que explique qué han montado? Y me decían, no. Entonces yo miraba, le tenía que cobrar al cliente 5 horas de arremangarme a ver qué narices había ahí montado. Y entonces me daba cuenta que habían pasado 3 manos, porque se había montado 3 veces una encima de la otra. Ya. Mal montado, cero documentación Es decir, y cero venía pruebas. primero uno, lo hacía. Hacía lo que sabía hacer, que era la manera que él sabía montar MailChimp. Sí. Y luego venía el otro y decía, esto no es como yo lo monto, voy a montarlo como a mí me es cómodo. Y nadie le decía al cliente que habían montado de cero 3 veces. Y cada uno contando el tiempo que tardaban en descubrir lo que había hecho el anterior, Correcto. que le llevaba a intentar hacer una ñapa para con parches arreglar la configuración entero, porque es una configuración. Es como construir una casa en pisos, que cada arquitecto haga un piso y no mire que el de abajo sostiene al de arriba. Y entonces van poniendo pisos y en un momento que se cae la casa. Entonces, este tipo de manera de funcionar para mí era inconcebible. Esto no es hacer buenos proyectos técnicos. ¿Y cómo nace? ¿En qué momento tú dices esto se llama mecánica digital y cómo empiezas a lanzarlo? Porque iba a los saraos digitales y la gente me decía, hola, soy fulanito y soy influencer, soy experto en tal. Y yo decía, hola, soy Alba. Y literalmente decía, ¿cuánto tiempo tienes para que te cuente esto? Esta era mi presentación. Y dígame si tendré que ponerle un nombre mejor. Y nos fuimos a un bar de Sants a tomar muchas cervezas hasta que parimos el nombre. Vale. Y a partir de entonces quedó ese concepto de... Es que yo creo que es súper necesario, porque por un lado está el Project Manager, que es el que define la estrategia y también configura y entiende un poquito la parte mecánica, pero no es técnico, ¿no? Puede haberlos. Hay Project Managers que les mola, les va la marcha, pero hay muchos Project Managers que no. Es decir, las profesiones digitales tienen grises intermedios. Igual que hay CEOs y propietarios de empresa que saben montar y montan y son un peligro con patas porque se meten por ahí y te destrozan cosas. Pero el set mental que tú necesitas para ser project manager no es el mismo set mental que necesitas para ser mecánico. El project tendría que tener a un mecánico de por debajo. Sí, depende del tamaño de la empresa, pero la empresa de un cierto tamaño sí. Vale. ¿Cómo es esta profesión de la mecánica digital? Es decir, una persona que no se dedica a esto, una persona que no tiene idea del mundo online, ¿en qué momento dice, voy a ser mecánico digital? Normalmente hay 3 tipos de personas, las que arreglan la máquina del café o la fotocopiadora en la pyme. Que se meten y empiezan Siempre hay una persona que dice, se ha atascado el papel. Y todos hacen, ¡ay, llamad a alguien que sepa! Y siempre hay alguien que abre y saca el papel y los tira. Yo soy el que llama. Y abre. Yo soy el que llama. ¿Vale? Esa inquietud de, tampoco es tan difícil, coño, veis un papel atascado aquí. Pues vas y lo estiras. Eso pasa lo mismo con las Nespressos. Que no va. Y tú dices, pues no sé, empiezas a abrir cosas. Sí. Es que está lleno, vacío aquí, pongo, y de repente va. Entonces, son personas que más allá de tener un conocimiento técnico, lo que tienen es una curiosidad por entender cómo funcionan las cosas. Cero miedo a romper cosas. Esta es una actitud y una aptitud personal que es difícil de adquirir. Si no la tienes, es difícil de adquirir. Pues está la gente que en su empresa son los que ordenan todo. Este es el segundo tipo. Sí, que también sirven como actitudes personales que llevas de serie. Es esa persona que llega y piensa, no puedo trabajar aquí porque está todo muy desordenado. Entonces agarran los ficheros, los ordenan alfabéticamente, escriben un sistema de buscado de estos ficheros, mecánicas fantásticas. Vale, ¿y el tercero? El tercero es la que hace Excels muy bien. Hay gente que es administrativa o tal y hacen unos Excels que la gente no entiende. Yo tenía un jefe que me prohibía hacerle Excels porque no los entendía. Entonces, este perfil de la lógica de cómo piensa Excel, cómo están estructurados los datos, o sea, esa gente lleva ventaja para ser mecánica, si no lo sabían. Vale. ¿Es muy complicado ser mecánica? ¿Realmente es necesario tener un conocimiento técnico previo, saber configurar Excels muy complejos? ¿Hasta qué punto una persona puede decir, pues yo quiero ser mecánica sin necesidad de tener un background de... Puede ser mecánica, hay niveles.
O sea, yo tengo alumnas que se dedican a montar Porque hay diferentes tipos. pasarelas de pago. Solo. Sí. Una y otra y otra y y otra otra. y otra y otra y otra. Hay gente que hace formularios de suscripción. Es que hay mucha gente que no sabe hacer esto. Ya. El problema de los que sabemos hacerlo es que nos parece, con perdón, tan tonto que no nos atrevemos a cobrarlo. Pero como empresario sí que hay momentos en los que tenemos que un programa nuevo, que es un nuevo CRM para poder hablar por WhatsApp con los clientes, o una nueva herramienta que contratas, que dices, me hace falta alguien que sepa hacer esto. Pero tienes dos opciones aquí. Contratar cada vez que tienes una herramienta nueva a un experto en Distinto, la herramienta, que no se hablen entre ellos ya. y que ninguno... Y entonces aquí generas un mogollón de expertos que no colaboran, o buscar a alguien que no sea el experto, pero que tenga la capacidad de enfrentarse a herramientas que no conoce. Y esto requiere como un cambio mental, que esto es el core de mecánicas, es esto. Yo les abro el cerebro, se lo vacío, se lo vuelvo a montar para que entiendan cómo funciona una máquina. Y todas funcionan igual. Todas. Porque entienden la lógica detrás Sí, ¿sabes de todas cómo estas piensa? aplicaciones. Es igual si es ActiveCampaign o MailChimp es que me da igual. Bueno, ¿dónde está el botón? Pero ahora le haces una foto a la IA y te dice dónde está el botón. Esto es absurdo. Porque entiendes la lógica de atrás. Ser experto en dónde está el botón es pan para hoy y hambre para mañana. Es que esto es completamente distinto a lo que la mayoría de la gente cree. La mayoría de la gente cree que tienen que entender lo que es dónde están las cosas. Y dónde están las cosas no es relevante, porque si no entiendes la lógica de atrás, que es lo que vosotras hacéis, cuando entiendes la lógica es donde puedes entrar a profundizar. Y cada actualización te cambian los botones y te los ponen más a la derecha, más arriba, más abajo. Eres un puro mercenario. Si solo sabes dónde están los botones, ejecutas una orden. Ve allá y haz esto. Pero igual, ve allá y haz esto no es lo que necesita el propietario de la empresa. En psicología, William James lo llamaba, decía que todo el mundo es un clavo si tú solo tienes un martillo. Pero la mecánica digital a veces es esa persona que te dice, pues no te has comprado una herramienta que no te hace falta. Y tú, o te puedo ahorrar, bien, o te puedo ahorrar esta que te has comprado porque no... Porque esto lo podríamos hacer aquí y aquí y aquí. Y claro. tú, me acabo de ahorrar el experto, la implantación y el sistema y la complicación de añadir un sistema más a un entorno de trabajo. Todo mi equipo son mecánicas digitales. Yo estaba en una época en la que veía que había muchos problemas y que había que hacer una automatización de email, que había que configurar un sistema de pagos, que los pagos tenían que activar una membresía en la página web para que tuvieran acceso los clientes a un login con una serie de cursos, y veía que cómo se hace eso. Entonces, claro, vas buscando diferentes especialistas que son caros, porque el especialista en general, como tiene una especialización solo de una cosa, tiene un precio más alto, y hubo un momento en el que descubrí la mecánica digital. Entonces empezó a entrar una persona que se especializaba en dar sentido a una estrategia. Es decir, no vamos a contratar esta y esta y esta y esta. No, ¿qué es lo que queremos hacer? Y a partir de lo que queremos hacer, las herramientas que te hacen falta son estas, esta y esta. Y le tienen que ir configuradas así y no tendrás más problemas. Y es una maravilla. Y ahora todo mi equipo son mecánicas digitales. Porque, claro, el crecimiento cuando tienes a un técnico dentro... es exponencial, porque todo el rato están automatizando a otro nivel, todo el rato están haciendo que las cosas estén más conectadas, funcionen mejor, haya menos fricciones, menos errores. Entonces, claro, es muy fácil poder soñar y poder decir, quiero eso, quiero hacer un lanzamiento de 1000 personas, quiero hacer un lanzamiento de 30.000, quiero hacer un lanzamiento de 1.000.000, ¿sabes? Porque dices, la tecnología no va a petar. Bueno, esta es la seguridad que tienes cuando hay alguien en casa que lo ha probado. Claro. Esta es la segunda cosa que no hacen los técnicos expertos. Vienen, te lo montan y se van. Vale. Y tú lo pruebas el día que lanzas. Y entonces hace ¡pum! A muchísima gente le ha petado en los lanzamientos. Pero es que esta era mi indignación cuando vine al mercado. Empecé a ver montados bastante complejos de 3 o 4 cosas. Y mi pregunta era, ¿pero cuántas compras habéis hecho para probar que va? Ninguna. Y esto técnicamente se llama probar en real. No se prueba en real, nunca. ¿Qué significa probar en real? Es decir, en entornos técnicos tienes un entorno de test para hacer pruebas, donde pones tarjetas falsas con números falsos para ver si va, y después tienes el de verdad, el que transacciona, el que ve la gente, pero tienes que probar que esto que has copiado de un entorno de pruebas a un entorno real funciona. Pero es que entonces tengo que poner mi tarjeta. Digo, O sea, si vamos a vender 1.000.000 de euros de
lo que sea, ¿no crees que tiene sentido que tú te gastes 10 euros en hacer una compra? Para ahorrarte Que te llegue a ti, que solo pagas la comisión. Coño, que tienes acceso a administrador, que vas por detrás y te lo devuelves, es que no te cuesta dinero. Pero es absurdo no pensar esto. Y cuando alguien te dice, esta es una de las primeras preguntas que te hace un buen técnico, ¿cuánto vas a vender aquí dentro? Pues si tú vas a vender 1 millón de 0 a 1 millón, no vale con hacer una compra de 10 euros. Eso no probarlo. Necesito 1000 personas a la vez, sincronizadas, que lo hagan a la vez para ver si el sistema aguanta. Entonces el sistema se cae, cada minuto que se cae es dinero. Ya. Y eso es ser un mal técnico. No advertirte que para poder aguantar 1 millón de transacciones en una semana tenemos que hacer unas pruebas, se llama un stress test, pero unas pruebas contundentes. Pero lo que estás contando aquí suena como muy técnico, muy complejo, pero por ejemplo, todo mi equipo son mecánicas digitales y son todo mujeres y no lo hacen difícil. No, hablamos normal. Ni ellas son hipertécnicas. De hecho, ninguna. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque parece que es algo como muy técnico, muy difícil, pero a la vez cuando veo a los perfiles que participan aquí, son perfiles de mujeres que trabajan desde su casa, que antes se habían podido dedicar a otras cosas completamente distintas y que ahora hacen esto. ¿Es tan difícil hacerlo? No. No es tan difícil. Es cero difícil en el sentido de que el cómo lo vas aprendiendo sobre el terreno. Vale. Es cambiarte de mentalidad. Es estar dispuesta a entender el mundo profesional desde otro lado. ¿No? De ahora voy a pensarlo distinto, voy a hacerlo distinto y la gente me va a mirar un poco raro a veces. Pero no es un trabajo técnicamente complejo, no hay que saber programar, no hay que saber hablar. De hecho, el truco es que los técnicos hablamos raro cuando estamos en una situación incómoda. en la vida normal hablamos normal. Esto es una situación incómoda. No quieres que te entiendan para que no te hagan preguntas. Vale. Entonces, tiene sentido. Los técnicos que hablan muy raro es un mecanismo de autoprotección. No quiero que me hagas preguntas porque estamos hablando de algo que no sé hacer. Que a los técnicos nos encanta. Y no quiero que me marees. Bueno, es que no hay nada que mole más a un técnico en una cosa que no sabemos hacer. Entonces, si me haces muchas preguntas, te vas a dar cuenta de que no lo sé hacer y me vas a quitar el lujo de aprenderlo. Vale. Y entonces me pongo a hablar hiper raro para que no me hagas preguntas, para que no entiendas una mierda y no me quites el proyecto. Un profesor, una profesora de escuela que no ha tenido contacto con el mundo digital, ¿podría hacer la formación y ser mecánico digital? Depende de cómo pensemos. ¿Y cuáles son esos factores de pensamiento que son...? El claim un poco es si la ruedita de configuración te da miedo, no es para ti. ¿Te tiene que gustar un poco? Tienes que no tener miedo. Es decir, si me meto en un sistema nuevo y veo ahí ruedita de configuración... Tocar sin miedo. Toco y a ver qué pasa. ¿Y no puedes montar un pollo tocando experimentalmente? Bueno, todo. No pasa nada. Pero es una actitud. Vale. Si se rompe, ya miraré cómo la arreglo. Pero yo voy a tocar de momento y ya veremos. Es una actitud de vida. Es muy sano, ¿no? Ser capaz de tocar las cosas sin miedo. Y hoy en día es muy difícil romper. Ya, no hay nada tan grave. Nos tenemos que quitar un poco... A ver, las roturas son de daño controlado. Puedes borrar algo importante, bueno. Pero para cuando ya te metes en cosas importantes ya has formado, entonces... Pero tocar es la actitud de no tener miedo. Si da un error en pantalla y haces así, no. Llamar al técnico seguramente te va a costar no eres el más perfil. entrar. Vale. Pero si ves el error y te enciende la bombilla de copiar el error y dárselo a ChatGPT o preguntarle a Google... Es que ahora ha cambiado mucho, porque ahora sí que hay un ChatGPT que le puedes preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, tengo ese problema. De querer hacerlo tú. Vale. No que alguien venga y me lo haga. Entonces, la actitud personal de voy a aprenderlo, voy a hacerlo yo y voy a ver qué soy capaz de hacer, esa actitud es de base y yo no sé cómo cambiarla. Si no me la traes a clase, esa actitud, yo no te la puedo dar. Hay personas en mi equipo con las que llevo trabajando casi 3 años, o más de 3 años, y en todo este tiempo han cambiado muchas cosas del sector. Por ejemplo, lo que decía antes de los CRMs para WhatsApp, que van con API, sin API y demás, ¿no? O toda la incorporación de la IA
y hemos incorporado muchas herramientas que cuando ya se formaron en mecánicas digitales no estaban. No existían Y directamente. mola mucho la sensación de que les divierte eso de salir una herramienta y a lo mejor vamos a ver cómo funciona algo high level, vamos a ver cómo funciona Clean, vamos a ver cómo funciona el ClickFunnels. Y vamos a investigar y lo comentamos. Y enseguida se meten, trastean, y hay un punto en el que ya es como que son capaces, yo las veo desde fuera, son capaces de entender esa herramienta y ya la colocan dentro de su lógica. Y entonces ya la pueden hacer funcionar. Pero porque entiendes, es la clave porque de la vas lógica. muy rápido. Si entiendes cómo piensa la máquina, es que todas van igual. Entonces, trasteas un rato para... pues este tiene la configuración aquí a la izquierda, el otro lo tiene arriba. Ok, vale. Y aquí han puesto... esto está aquí. Pero ya sabes lo que es. Tú estás buscando el menú que dice activar notificaciones. O está aquí o está aquí. No puede estar en muchos otros sitios. Solo hay 2 o 3 sitios y todo se llama igual. Entonces, es que vas muy rápido. Vale. No tiene más aquí. ¿Cuánto dura la formación de mecánica digital? 6 meses, normalmente en 3 bloques, de intro al digital. Intro al digital es una persona que no sabe nada de digital. Soy maestra, se le explica qué es un embudo, qué es un lanzamiento, las diferentes fases de lanzamiento, la estructura, o lo que es una escuela, lo que tienen que saber. Sí. Lo que mi abogada le llama hablar japonés. Las palabras que dicen estas todos, palabras raras grandilocuentes, raras, que todos están en Instagram hablando de VSLs y cosas de esas. Sí. Eso lo desvelamos todo en la primera parte del máster. Para que luego puedas entender dónde encaja ese servicio. Vale. ¿No? Es como, ok, hay toda una estructura de resultados esperados y tu labor es montar el sistema que produce esos resultados. Y si entiendes para qué sirve cada parte, vale, ¿qué es una landing? No me sirve. ¿Para qué sirve una landing? Sí. ¿Para qué sirve un formulario? ¿Para qué sirve una lista? ¿Para qué sirve un mail? Eso es brutal. Porque eso me da la lógica de cómo tengo que montarlo para que dé el resultado que el jefe espera. Porque si no, yo te puedo enseñar a montar una landing, poner el bloque aquí, poner el bloque aquí, poner el bloque aquí. Ah, no, yo he hecho lo que tú me has mandado, pero el cliente que te dice no funciona. Y tú, sí que funciona, porque tú me has dicho que ponga 8 secciones y yo he puesto 8 secciones ya, pero no funciona. Y esta conversación entre técnicos y clientes es lo que genera la frustración, porque el técnico no entiende el para qué, no tiene criterio. Y sin criterio haces porque no ve todo el plan. Sirve. Bueno, pero yo veo una landing y sé para qué sirve. Y entonces pienso, como he visto 800, opino. Oye, igual estaría bien poner el formulario, un botón arriba que vaya directamente al formulario. Porque esto lo has visto en muchas... Y entiendes que el objetivo final es que todo el mundo vaya al formulario. Y es como, qué buena idea. Pero aportas desde entender todo el sistema. Que el sistema al final es un embudo para vender. Tu objetivo final es facilitar que la gente venda. Entonces tenemos la primera parte, que es una introducción. La segunda parte del máster es metodología y lógica. Lógica, primero, y esta es dolorosa. Ahí yo siempre les decía a las chicas, no se vayan todavía. Porque yo entraba a ver. Esto las no alumnas... es tan terrible, pero sí que es entender una forma de pensar distinta. Sí, esto se hace con el ejercicio de la nevera. Todas las personas que han pasado por mecánicas tienen un ingrato recuerdo de este ejercicio, que luego es lo que más han usado el resto de sus vidas. Y lo bautizaron como flujo dramas. Flujo dramas. Directamente. Pero es ese momento en que te hace clic la cabeza. Y piensas, joder, ya ¿Y por está? qué la nevera? Porque... No lo desvelamos. No, puedo contar. ¿Sí? Porque nadie se ha muerto de hambre hasta ahora. Entonces, tu proceso de hacer la compra y llenar la nevera es correcto. Porque no te has muerto de hambre, pero el proceso es absolutamente distinto para cada persona y todos son correctos. Entonces lo que les hago es reflexionar y procedimentar cómo hacen el proceso de la compra, que es una cosa muy absurda que hacemos todos, pero que nunca hemos pensado en lenguaje máquina. Y entonces tienen que convertir un proceso que tienen súper interiorizado. Y es correcto. Y volcarlo en lenguaje máquina. Y entender y romper la estructura. Lenguaje máquina simplemente es un sistema de flujo como un esquema, ¿no? Sí, pero paso a paso. Las máquinas hacen paso a paso. Vale. Los algoritmos también.
Entonces, tienes que desglosar en los pasitos y entender dónde se puede parar la máquina, porque hay un punto en que falta información. Y esa información tiene que venir de otro lado. Y cuando estructuras una empresa así, haces la pregunta que nadie le ha hecho a esa persona. ¿Y esto de dónde viene? Es como, coño, los donuts. No sabemos de dónde viene eso. ¿Y esto dónde va? Ah, pues no sé. Eso le aporta una lógica brutal a todo el sistema. Entonces, ahí es donde todo te hace cataclac y a partir de ahí es metodología de cómo haces presupuestos, cómo presentas, cómo implantas, cómo evitas errores, pero desde ahí todo va muy deprisa. Porque de repente se te abre el mundo en otro idioma, literalmente es en otro idioma. Yo la sensación cuando hablo con ellas en el equipo, veo que me hacen muchas preguntas muy difíciles. Como empresario es como, a ver, espera, que tengo que entender. Claro, aquí tenemos esta base de datos y estos clientes, ¿qué es lo que hacen? ¿Y dónde los queremos llevar? ¿Y qué quieres que haga después? ¿Y cómo hacemos este sistema del pago? ¿Y en dónde quieres que aterricen? ¿Qué tiene que pasar entonces? Es claro, te obliga a tenerlo todo muy estructurado. Lo que pasa es que cuando lo haces el trabajo y se lo das y funciona la estrategia que han implantado, lo que descubres es que yo, por ejemplo, he descubierto que trabajamos con una red de aplicaciones enorme, pero tenemos un sistema que podría ser el de una empresa mediana, funcionando todo el tiempo muy bien. Y están pasando, ahora tú y yo estamos aquí, pero ahora mismo están pasando a lo mejor 100, 200 cosas en simultáneo dentro de una serie de máquinas que están haciendo, pues respondiendo preguntas por WhatsApp, respondiendo preguntas por Instagram, haciendo que la gente compre, llevando a la gente a un lado, mandando emails, haciendo avisos, notificaciones, cobrando. Es una barbaridad. Porque hacer las preguntas correctas es un superpoder para un empresario. Al principio, esto yo cuando implantaba sistemas de contabilidad muchos años, tenía prohibido preguntarle al cliente qué informes quería que salieran del sistema. Y yo, pero si no sé cómo quiere sacar los informes, ¿cómo narices voy a estructurarle los datos bien? Y ya, porque entramos, montamos el sistema estándar y luego le preguntamos al cliente qué informes quiere sacar porque hay otro proyecto de consultoría. Hecho, ¿perdón? Es como, esto está mal, esto para mí es inmoral. Meto en un berenjenal para después volverte a cobrar para sacarte el berenjenal. Y en aquella época al final era contratar un equipo para un momento determinado, para una cosa de una empresa grande, pero es que ahora somos todos muy pequeños. Bueno, pero ahora es un autónomo, un freelance. Hacer la pregunta te hace ponerle al cliente realmente lo que necesita, no lo que tú sabes hacer. Y este es el peligro a veces, y ahí es donde entra el gran concepto de mecánica, al final es que trabajamos en comunidad. Como yo entiendo tu problema, pero igual yo no soy experta en la solución que necesitas. Pero tengo una compañera que es experta en la solución y que habla exactamente el mismo idioma y yo le doy el famoso flujodrama, le digo esto, me dice, ok, voy. Es verdad, porque no todas sois expertas, tú eres experta en todo, pero... No, tampoco. Sí. Pero hay diferentes tipos de especialización. Sí, claro, no puedes en saberlo mi equipo hay todo. varias que unas se especializan más en la estrategia, otras más en lanzamientos, otras más en la parte más técnica, más profunda de configuraciones. ¿Cómo va eso? El máster es el mismo para todas. Porque la base de pensamiento es el mismo para todos. Y luego cada uno se especializa en lo que quiere. Y después hay pues, gente que se da cuenta en el máster, que es esa tercera parte de cómo sales al mercado, de que tiene un talento, que sabe hacer algo que vale dinero. Y hay miles de ejemplos, bueno, hay muchos ejemplos en mecánica de gente que sabe hacer cosas que pensaba que no valían nada. Y claro que valen. Y valen una pasta. O sea, gente que sepa de tributación y de impuestos para automatizar facturación. Y hay gente que llegaba y decía, no, es que yo he sido administrativa en una gestoría toda mi vida. Y tú, tía, te vas a forrar. Tengo alguna que se lo dije el primer día. Y me miraban así como, ¿en serio? Uy, tan. Porque sabes hacer una cosa que vale dinero ahí afuera. Además, sabes automatizarla. Cuando acabes aquí, sabrás hacerla automática. Pero esto que acabas de decir, sabes que se va a liar, ¿eh? ¿El qué? Pues que hay muchos perfiles de personas que saben de contabilidad, que saben manejar bien Excel, que se les da bien, aunque no sepan, pero tienen cierta facilidad para configurar. Son los típicos que cuando hay un problema se mete al ordenador y te configuran. Voy a decirlo a cámara, estáis perdiendo pasta todos los días. Es que podríais cobrar el triple de lo que estáis cobrando. Es que yo me he involucrado en este proyecto de la mecánica digital porque soy cliente vuestro, es decir, trabajo con muchas mecánicas
y veo la necesidad que hay y no hay más. Es decir, ahora mismo no hay más mecánicas ni mecánicos y todos mis amigos están desesperados para fichar a este perfil, porque están con gente muy especializada que les monta cosas muy concretas que después no funcionan ni se entienden con todo lo otro, tienen unos parches brutales, trabajan con asistentes de toda la vida que extrapolan los Excels, pero eso no se comunica con nada más, y hay muchísima necesidad. Es un mercado tan emergente, y no de grandes empresas, sino de pequeños personas que incluso no tienen ni por qué ser autónomos, sino que son personas que en un momento dado dicen, pues soy profesor y quiero dar clases online, o soy entrenador y quiero probar y quiero lanzar pues mi ebook, o quiero lanzar un infoproducto, quiero lanzar un webinar, quiero tener una comunidad, quiero hacer unos zooms de vez en cuando, y a estas personas les hace falta una persona, alguien que les configure las cosas. Bueno, pero hay dos perfiles, ¿no? Aquí hay mucha gente que te dice lo que deberías hacer, y a eso le llamo la receta mágica, que es que tú deberías ponerte un Go High Level con un Active Campaign, con un no sé qué. Aquí está mi link de afiliación. Vale, este es la receta mágica. Esto es lo que deberías tener para tener los resultados que tengo yo, ¿no? Y ahí hay una similitud de si tienes el mismo set, tendrás los mismos resultados, que no tiene nada que ver. Entonces, con la receta mágica alguien te ha dicho lo que tendrías que hacer y entonces tienes que ir a buscar a alguien que te lo ponga. Primero intentas hacerlo tú. Sí, pero... Es un drama increíble. Y luego... Te desesperas porque crees que tú no sirves para emprender, cuando en realidad lo que tienes que hacer es ocuparte de lo que tú sabes y no centrarte en todo esto. No sirves para configurar. No sabes para configurar. Decir que no sirve. Pero entonces, como tienes la receta, ¿qué buscas? Experto en. Ahí está el error. Y entonces tienes un experto en Active Campaign, un experto en Go High Level, un experto en N8N, que a veces son amigos y a veces no. Lo mejor es que sean amigos, porque luego mientras toman cerveza comentan. ¿Y tú qué le Pues me he encontrado un tal, espera, que vale, pues mañana lo hablamos y ponemos. Pero si no se hablan, quien está haciendo de conector de estas tres personas que hablan raro, eres tú. Eres tú. Y entonces juegas al teléfono roto. Me ha dicho el de Active Campaign que la API, no tienes ni puta idea lo que es, no funciona bien porque tiene un error. Y te dice, que sí que funciona porque yo lo he configurado. Dile que lo mire bien. No, y entonces el otro te dice, bueno, pues yo en un cliente lo hice y sí que funcionaba. Dile que me pase qué identificador está usando en la API. Y tú, o sea, es literalmente teléfono roto. Estás diciendo palabras que ni recuerdas. ¿Ves? Con el teléfono que cada vez iba deformando. Ya. Pues claro, llegas al final y has dicho una absurdidad, entonces es culpa tuya. Porque tú no le has dicho al técnico lo correcto y por eso tú lo has configurado mal. Entonces, a ver, pero es que no es la responsabilidad de él. Es que tener a alguien que tenga la visión global de cómo funcionan las herramientas y qué es lo que tú necesitas es tan bestia, es tan lógico, es tan bestia y tan lógico que... Ya, pero no hay. Porque cada uno... Hasta que empiece el próximo máster de mecánica digital. Correcto. Que empieza en septiembre. Correcto. Pero se pueden apuntar a partir de junio ya. Se pueden apuntar a partir de junio. Y tenemos la primera parte, que es de introducción al mundo digital, la segunda parte, que es metodología lógica, y la tercera parte... que es salida al mercado. Salida al mercado. ¿Qué puedes hacer? Cómo venderte, a qué precio. Bueno, cómo colocarte. Es decir, hay gente que hoy en día tiene un sueldo fijo y el salto a... con perdón, vivir con el culo al aire, pues los autónomos vivimos así, en la mayoría de casos, pues es un salto muy largo. Entonces, a veces pues saltas de un sueldo fijo a trabajar con 2 o 3 clientes fijos, que te hacen un sueldo fijo el doble del que tenías. Y vas aprendiendo, vas viendo, a lo mejor trabajas con alguien más senior, con algún experto, más trillando, hasta que te das cuenta que si cobraras por horas, facturarías aún más y entonces haces el segundo salto. Vale. Pero sí que las mecánicas trabajan para 3, 4 proyectos y están como dentro del equipo muchas veces. Porque no las soltamos, yo creo, ¿no? Claro, ahí es un tema de personalidad. Hay gente que tiene muy claro que van a por el máximo. ¿A que puedo ganar 5.000? ¿Para qué voy a ganar 2.000? Yo trabajo con más. Y entonces trabajo en proyectos de entrada y salida, eso soy yo. O sea, en proyectos de entrada y salida te permite subir el precio al doble cada año. Bien. ¿Por qué? Porque el cliente que te entra es un cliente nuevo, que además viene referenciado. Me ha dicho Alex que eres muy buena. Y tú, sí, pero ahora vale tanto. Ah, pues tómalo, déjalo. O si eres fija, tienes un sueldo guay, te haces cosas innovadoras y tal, pero estás siempre en el mismo sitio. Entonces subir tarifas ahí es más difícil.
pero tienes mucha más seguridad. Puedes hacer medio y medio. Bueno, pues por tener eso, dos clientes grandes o fuertes que ya te estén asegurando. La estrategia de la altera que yo siempre cuento, que es mantienes una parte de tu profesión que te aporta ingresos estables y por otro lado eres capaz de arriesgar y hacer precios más altos con cosas más exclusivas. Sí, esto es la teoría del proyecto pequeño, mediano y grande. Vale. Que esto es una pregunta que yo les hago el primer día en mecánicas y les hago el último día en mecánicas. Es muy bonito porque cada una se puede especializar un poquito en las herramientas que más le encajan en el sistema. Porque, por ejemplo, tenemos a personas que se han formado, y ahora yo hablo de las que conozco, ¿no? Que se han dedicado más en la planificación, en la estrategia. Y te configuran, pues, el pixel de Facebook, te configuran diferentes herramientas que dices, qué bien, que puedo hablar contigo de la estrategia y la planificación, que a la vez entiendas la parte técnica, aunque después pueda haber otra mecánica mucho más especializada en cómo automatizar todo esto a un nivel más profundo, ¿no? Pero es muy guay que no sea una profesión tan cerrada, sino que hay tantas herramientas, alguno se puede especializar más en la IA, otra en facturación. ¿Cuántas ramas hay así en las que se pueden llegar a especializar? Infinitas. Infinitas, porque cada día surgen cosas nuevas. Es como los especialistas en lanzamientos que solo hacen VSL. Vale, pues cuando se acabe el VSL se morirán de hambre y se tendrán que reciclar. Ya se están muriendo. Porque va a modas. Entonces, si solo sabes hacer una cosa, cuando pasa la moda de esa cosa, tienes que volverle a pagar a alguien que te enseñe. Si entiendes cómo funciona el lanzamiento, y cuál es el objetivo y los pasos base y las opciones que tienes en cada uno, mezclas. Pues ahora vamos a probar con esto y con esto. Y a nivel mecánica es lo mismo. Tengo claro los pasos que hay en un negocio. O sea, hay que captar, hay que convertir, hay que cobrar y hay que facturar. Y hay que entregar más o menos decentemente, pues si no, no vuelven a comprar. Y de esas 5 cosas, hay 800 opciones en cada una. Tu única obsesión, es un ejercicio que hacemos, es que la línea sea recta entre estos 5 pasos. ¿Vale? Que no tengas zigzags. De capto en Instagram, pero convierto en sesiones 1 a 1 y después vendo en un botón online, este zigzag que entre entornos complica la lógica. Si yo capto en Instagram, convierto en Instagram, le mando el link de pago en Instagram y le mando la factura, es una línea prácticamente recta que requiere complicación técnica mínima, porque es un único sistema. Sí, esto también creo que es muy, muy chulo porque, por ejemplo, lo que buscan es, normalmente los técnicos barren para casa y quieren muchas cosas técnicas, pero lo que he visto es que es como muchas veces han dicho, esta herramienta te la puedes desinstalar, o esta licencia no la renueves, o esto aquí hay que darlo de baja ya. Entonces todo el rato es buscar como las herramientas que son las adecuadas, pero con el mínimo. Porque cuanto más problemas pueden suceder. Porque para el cliente, desde la perspectiva de mecánica, una mecánica es como una madre cariñosa, te protege contra las cosas que te pueden pasar en la vida, ¿no? Entonces, cuantas más herramientas tienes, más pollos pueden llegar a pasar. Esto de la madre yo creo que es lo que a mí más me ha gustado. Que yo tuve proyectos con programadores muy técnicos que eran muy difícil entenderles, ¿no? En cambio, con mi equipo, yo no las veo como si fueran técnicas. Y mola porque lo son. Ya, pero pero hablan normal. Hablan súper normal. Es que este es el kit. Es pero no olvides muy nunca, guay. no olvides nunca que un técnico que habla raro es una persona insegura. Vale. Es una persona que no sabe de lo que está hablando. Es muy guay esa sensación de que estoy hablando con personas que nos entendemos y que hay esa comunicación. Vale, para terminar, ¿cuál es la demanda real en el mercado? Es muy bestia la demanda que hay ahora mismo. Y la demanda que tenemos ahora mismo es solo la puntita del iceberg, que es todos los negocios que ya están en el digital y que ya están teniendo problemas. Pero debajo hay una masa de pymes y micropymes que siguen en Excel y Contaplus, que tienen que pasar al digital o morir. Y yo espero que pasen al digital. Y es como la avalancha que se viene, y se viene muy deprisa, porque además estas empresas están haciendo el salto del Excel a la IA del tirón. Sí. Y es decir, como, solo tienen una página web con un formulario y se pasan a la IA. Te has saltado todos los pasos de en medio y la experiencia que conlleva los pasos de en medio. Y no entiendes que hay pasos que hay que hacer y que hay cosas que te tienen que pasar para aprender a contratar a un técnico correcto, hacer las preguntas correctas, entender este proceso de ya he contratado expertos y no me entiendo con ellos,
busco otro perfil, pero ahí hay una masa, una bolsa enorme de millones, de miles de millones de empresas en el mundo hispanohablante solo que tienen que llegar. Eso es brutal. Y todos los particulares que se están lanzando al mundo online porque ven que es un mundo infinito y que no saben cómo configurar. Una pregunta que me ronda la cabeza es ¿cuánto puede llegar a ganar una mecánica digital, un mecánico digital? ¿Cuál es el baremo más o menos que tú consideras? Depende aquí mucho de las horas que quieras trabajar. Es decir, yo tengo Depende de ti. alumnas que son mecánicas porque van a buscar a los niños a las 12:30 y trabajan de 9 a 12:30 y de 3 a 4:30, que son como 4 o 5 horas al día, o gente que es soltera y sin hijos y trabajan 12 horas al día. Entonces, hay un baremo de horas, pero que puedes trabajar 4 horas al día y cobrar 2.000 euros con bastante facilidad. O trabajar 12 y cobrar 5.000, 6.000, 7.000. Depende un poco de la especialidad. Y aquí esto, cuando les explico proyectos pequeños, medianos y grandes, lo más rentable que hay en la vida es hacer proyectos pequeños. Ya. Que tú cobras 500 euros por algo que haces en literalmente 10 minutos. Entonces, si haces la matemática de cuántos puedes hacer en un día, trabajas un día a la semana y ya está. Y ya está. La gente siempre va a las cosas muy difíciles porque se piensa que tiene más valor y todo el mundo se deja lo fácil. Y lo fácil es atender al cliente pequeño que tiene un problema que lo puede resolver en un momento. Que no sabe usar Stripe. Claro. Y le ¿Cómo configuras una cuenta y ya está. hago un pago online? Pues te sientas, le configuras el Stripe, te sientas con él, que estás media hora, configuras el Stripe, le explicas cómo se hacen los botones, le dejas hecho 3 botones de las 3 cosas que quiere vender, le pasas el enlace, le escribes el mail en sánscrito profundo para su programador web, para que no tenga que hacer nada, y has estado 1 hora. Sánscrito profundo. Y has estado 1 hora. Y el tío mucho, está tan agradecido porque ha pasado de no poder vender a poder cobrar. Claro. Y dice, pues 500 euros me parece hasta tirado. Y además le configuras para que le llegue el cliente la factura automáticamente. Esto ya, en 500 no las dejo. Eso ya sube más. Esto sube más porque eso requiere que entiendas de impuestos y hagas preguntas sobre impuestos. Vale. Y eso también entra en el máster. Correcto. Cómo hacer las preguntas está en el máster, pero que al final poder vender cosas muy sencillas y muchas es súper rentable. Muy bien. Alba, pues el máster empieza en septiembre. En septiembre. Antes vamos a hacer unas sesiones para tener conversaciones con las personas que están interesadas en la mecánica digital para darles a conocer un poquito tu visión como mecánica digital y mi visión como empresario sobre las necesidades que han surgido a mí, a mis amigos, los problemas que ha habido que se han podido solucionar con la mecánica digital y mostrarles un poco ese mercado tan bestia que hay, que ahora mismo hay una necesidad que es que no se está cubriendo. No es que haya mucha o poca competencia, es que directamente no se está cubriendo. No hay nadie que esté atendiendo de verdad a estas problemáticas de todas las cantidades de herramientas que manejamos todos. Sí. Yo en mi empresa... En e-commerce hay 0 personas. En mi empresa trabajamos ahora mismo con 20 herramientas distintas. Son 20 programas distintos que los tenemos pues, para configurar una cosa, para la otra, para automatización, para comunicarnos entre nosotros, para documentar. Pero claro, todo eso tiene que estar conectado. Y claro, cuando tienes todo el sistema conectado, entonces le enchufas la IA. Entonces le enchufas la IA y hace virguerías, porque claro, ve todo el circuito. Porque la IA hace maravillas cuando tiene datos bien bonitos. Claro. Y durante mucho tiempo. Si tienes mucho tiempo de datos y se los das de comer, hace ¡vamos! Si la pones y tienes una web... Y además que se crea mucho contenido y que se puede automatizar como todo el contenido que, por ejemplo, yo creo, se va transcribiendo automáticamente, se va cargando a unas carpetas que son leídas por la IA, que van aprendiendo de todo el temario, pues para poder atender dudas concretas, para ayudarnos a mejorar, para ayudar a los clientes, para mejor optimizar todos los procesos. Por ejemplo, todos estos circuitos en venta de conocimiento, hay gente que atiende. Pero en venta de producto físico hay 0. Nada, claro. Hay nada. El mundo físico ha quedado completamente fuera de... Pues, puedes vender en digital, pero en la infraestructura técnica que hay debajo de un negocio que vende libretas, bolis o camisetas online, no hay técnicos. Ya. Porque no hay gente que sepa de logística. Entonces, la gente que entiende de logística y sabe cómo funciona un almacén, deberían estar perdiendo el culo para venir a mecánicas. Porque no hay nadie. Tengo una alumna.
que sabe hacer esto. Vamos a remediarlo. Os esperamos. Gracias, Alba, por esta conversación. Placer. Creo que ha sido muy enriquecedora y que hacía mucha falta explicar lo que es la mecánica digital, porque hay mucha gente que puede estar dudando sobre si dedicarse a esto, cambiar de profesión, empezar a trabajar de una forma más cómoda, en casa, con tus horarios, con varios clientes, con proyectos que son divertidos, pero que no sabían por dónde empezar. Pues este es una entrada por la puerta grande para dedicarte a algo que tiene un futuro enorme y que te permite este estilo de vida. Totalmente. Nos vemos en septiembre. Hasta septiembre.